Acción 10 en la mañana. Una información publicada se dio a conocer que a partir del 1 de julio del corriente año, las instituciones de microfinanzas de nuestro país podrán reestructurar las deudas con los clientes que presenten problemas para cumplir con el pago de sus créditos. Esto como consecuencia de los efectos de la pandemia del coronavirus. Veamos a continuación la versión por parte de nuestros expertos con lo recientemente aprobado. Es una buena medida que puede darse ahora de que las microfinancieras de Nicaragua permitan a sus clientes poder negociar sus deudas de la mora que tienen. Esto es una respuesta muy positiva que ha recibido variar la norma CONAMI y lograr así establecer las posibilidades de que aquellas microfinancieras que tienen una cartera de clientes en mora puedan renegociar la norma de gestión de riesgo crediticio para que puedan flexibilizar las medidas de pago con los clientes que están en deuda. Esto nos lleva a poder abrir puertas a lo que desde hace mucho tiempo se viene solicitando de parte de los pequeños y medianos empresarios que pueden también pedir ser incluidos porque están sujetos a ser cada vez más difícil su sobrevivencia como pequeña y mediana empresa. Creo que esto debería servir también para que el sistema bancario nacional, que atiende también a las pequeñas y medianas empresas, tomen nota y puedan dar esa apertura a poder renegociar la deuda y la mora que tengan las pequeñas y medianas empresas. Es muy importante también que esto esta medida reconoce que la crisis sanitaria provocada por la pandemia del coronavirus ha generado serios problemas económicos y muchas dificultades en los pagos de estos microcréditos. Esto pudiera llevar a que este beneficio se apoye a las micro, pequeñas y medianas empresas que han realmente sido muy afectadas por esta situación, sumado las crisis anteriores en las cuales ya venía afectando su liquidez, las reformas tributarias afectando su liquidez y sobre todo el efecto de la crisis social y política que conduce a una depresión y recesión económica. Bien, amigas y amigos televidentes, muchachos en estudios, era parte de lo que refería nuestro experto en torno a lo recientemente aprobado con la norma de gestión de crédito. Con toda esta información retorno la señal a Estudios Centrales, donde los muchachos están más que listos y preparados para el desarrollo de este tema. Adelante. Gracias, Daniela. Vamos a estar conversando con un experto acerca del impacto que esta nueva disposición podría tener en las microfinancieras y sobre todo en la ciudadanía nicaragüense que requiere de un plazo mayor para poder saldar sus deudas. Ya tenemos vía Skype a nuestro invitado de hoy, Juan Carlos López, de Defensa del Consumidor. Muy buenos días, Juan Carlos. Comentanos un poco si tenés información sobre en qué consiste o va a consistir esta nueva normativa. Buenos días, bienvenido. Sí, buenos días, Michelle. De hecho, ya se han emulado, este es un proceso casi de simplificar normativas anteriores como el 2018, y justamente algunos segmentos de la población, no solamente los medianos, los pequeños comerciantes o negocios o empresas, estaban en disposición de que o solicitaban de que hubiera un modelo de alivio financiero. Esta normativa tiene su resolución para el 26 de mayo del presente año y es puesta a publicación en la Gaceta, el diario oficial, para justamente el 12 de junio del presente año. Vamos a ver solo los aspectos esenciales que identifica esta normativa, que justamente la que está promoviéndola es CONAMI. Y solo haciendo un poco del marco de análisis, es que CONAMI trata de establecer esta normativa por lo siguiente. Hay mayor número de créditos que posiblemente las entidades de microfinanza no están obteniendo sus ingresos, sus recursos, y están estableciendo, con voluntad o no, algún acuerdo con los usuarios. Y esto es real porque creo que en semanas anteriores, en meses anteriores, nosotros, o la gente, algunos invitados que hablan del tema,
ya habían expresado de que efectivamente en los sectores de algunos créditos bancarios, financieros y de microfinanzas, ya había comentado también, había un estandarte de flexibilización. O sea, hay un poco de flexibilidad en muchas microfinancieras, no en todas, porque cada una tiene una política diferenciada, sobre todo en la recuperación de los créditos. Y de antemano hay abogados que están intermediando en la recuperación de los mismos. Entonces eso puede dificultar las circunstancias, como la puede obstaculizar de manera muy satisfactoria en parte de los casos determinados. Algo que quería hacer relevante en este caso particular es que justamente las instituciones de microfinanza están estableciendo posiblemente una normativa de rescate. Y esta normativa de rescate, insisto, no se establece para justamente los usuarios, sino que esta normativa de rescate está implementado para poder salvaguardar el interés primordial de las microfinancieras. O sea, olvidémonos, o sea, no quiero decir de que sea negativo, de hecho, el Estado, mediante la institucionalidad, mediante los acuerdos, mediante resolución, debe establecerlo. No hay vuelta de hoja. Pero lo que quiero llevar a cabo es que se establece, tal vez no decirlo tardío, pero sí tal vez una circunstancia un poquito apartada al tiempo, es que realmente se está realizando porque muchas microfinancieras le están diciendo al Estado mismo, mira, no puedo solventar la mayoría de los créditos que la gente me está dejando de pagar. Ahora, recordemos, Juan Carlos, sí. Esta normativa o esta decisión tomada por parte de las instituciones va a ser suficiente para que las pequeñas y medianas empresas puedan resistir la crisis económica que están vaticinando muchos economistas, muchas instituciones, analistas de la economía y del contexto en el que estamos viviendo. Siempre y cuando las condiciones del primer pago después de la prórroga no sean acumuladas. Si es así, te pongo el ejemplo. ¿Qué dice la normativa de manera taxativa o de manera resumida? La normativa establece de manera muy sencilla la parte infine de la prórroga, que ahora el artículo 34 en su reforma de la normativa que data del año 2013, justamente, que son las normativas de riesgo que emite la CONAMI, y su reforma que viene en el 2018, que es un apéndice de esta misma, y ahora en el año 2020, establece que habrá una prórroga en las categorías A y B. Justamente los usuarios del sector microfinanza que tienen categoría A y B pueden aplicar esta normativa. Estamos hablando de que tenga 0 a 15 días de atraso o de 15 a 30 días de atraso. Estamos hablando que la morosidad es apenas de un mes. O sea, la normativa, insisto, es muy escueta. No quiero decir, como siempre, para descalificar, no. Al menos se está sacando una normativa y medio callada, pues, porque realmente no se le ha dado la publicidad que necesita. Pero se ha establecido este marco legal para aquellos clientes que realmente no están tan atrasados, prácticamente. ¿Se tiene un cálculo de cuántas personas, de cuántas empresas podrían verse beneficiadas con esta normativa? Vos decías que únicamente se van a beneficiar prácticamente aquellos que tengan un mes de atraso. Sin embargo, ¿cuánto podría estar representando este número de empresas? Mira, más que empresas, bueno, saco el tema de la empresa porque los microcréditos la gente no entiende que solo son para empresas. Pues. El microcrédito es la señora que es vivandera del mercado y saca un crédito para vender carne. La señora de la pulpería que le venden 5.000, 7.000 córdobas y lo utiliza para vender productos, pues, gaseosas, etcétera. Entonces, de ahí estamos sacando el tema de los microcréditos. Hay personas que utilizan el microcrédito para reparar su vivienda, pues, entonces es bien colectivo y el nivel de riesgo es alto. Pero esto puede representar que al fin y al cabo esto puede beneficiar apenas a un 15% de la mayoría de los usuarios. Te aseguro que tal vez un 15, cuidado menos de ese porcentaje, hasta el día de hoy, tratando, valga decirlo, van al día. Pues estás hablando de que un salvavidas exclusivo para solamente un sector que hasta el día de hoy no quieren que su crédito se deteriore. Esto es similar a la medida que se tomó el año pasado cuando se dio una medida similar en donde solo se benefició a un tipo de cliente en el que se le calificaba como cliente A y B. En ese caso, Michelle, el que otorgó esa clasificación solamente fue la Superintendencia de Bancos. Las microfinancieras en aquel momento, mediante CONAMI,
llegó hasta categoría, si no recuerdo, D, inclusive, no sé, o sea, tenía una categoría un poquito más alta, o sea, te daba la oportunidad en algunos de los casos, con determinadas condiciones, que pudiera ser que hayan algunos hasta 90 días de atraso, en ese caso. Ahora, aparentemente, el cálculo es diferente, aparentemente el cálculo tiene una clasificación un poco más sectarista. La prórroga que se está otorgando, si hablamos de prórroga justamente, o el alivio financiero en todos sus articulados, se resume en 60 días. O sea, los 60 días que se están otorgando, no se les está otorgando de manera de oficio, justamente la parte de la colita o infine del articulado te establece. O sea, se está otorgando 60 días para que las personas lo soliciten. O sea, no es que la institución le va a otorgar de manera aleatoria. O sea, la institución lo va a hacer mediante una solicitud. Obviamente habría que determinar una cantidad de condiciones que te establece la misma normativa, si puedes aplicar aunque seas categoría A y B, tu nivel de riesgo, oportunidad de negocio, posiblemente estado financiero, etcétera. Lo que sí quiero ser contundente y no mentir, o sea, no decir que esto no ha pasado. Y es que al menos nosotros, como Defensoría del Consumidor, apostamos y apoyamos a los usuarios, vamos con los usuarios en muchas de las ocasiones y hacemos la intermediación para que los usuarios se beneficien en determinado momento. Y sí han habido casos donde hay muchas microfinancieras, insisto que sí lo hay, que le han dado hasta antes de esta normativa que se implementase o no, o se va a implementar, justamente le están dando al menos beneficio de 3, 4 meses, unos 5 meses. O le dicen al usuario, mire, dame la cuota que vos podés aportar y no quedarme mal. Pues entonces alguna gente se ha venido arreglando de manera paulatina, poco a poco, pues con el objetivo de buscar un acuerdo. Y no todas las microfinancieras, entiendo, lo están haciendo. Lo parte no negativo, pero sí tal vez preocupante, son aquellos usuarios en categoría C, D o inclusive que tienen el crédito ya en clasificación E. Porque recordamos que el tema de la pandemia o la víspera de la pandemia, antes de mayo, fue en los primeros casos más fuertes. Estamos tratando ya desde marzo, pues entonces ya han habido sectores que la economía ya la han venido contrayendo, lugares donde los negocios están relativamente cercados o cerrados, otros que apenas están viendo determinados ciclos de consumo, pues en algunos casos están vendiendo productos para el consumidor. Entonces te encontrás una variedad de segmentos donde realmente no sé cómo van a poder aplicar a esta normativa, y si la normativa realmente, yo te insisto, yo no veo que la normativa sea, bueno, está bien que la hagan, no creo que eso sea nada contraproducente, al menos es un esfuerzo o un estado de necesidad que tienen las microfinancieras, pero lo que están protegiéndose, y hablarlo de manera muy clara, son las mismas microfinancieras, porque tener deudas que no las pueden sanear, y aunque ellos quisieran no ejecutar o aplicar la mayoría de los casos, la ley se le hace muy difícil. Y te voy a hacer solamente un ejemplo de una analogía. Es que en muchos de los casos son microcréditos, o sea, créditos de 5.000 córdobas, a 10.000, 20.000. Hay microcréditos un poquito más altos, depende de los casos. Y te aseguro que el 86% o un poquito más de estos créditos no tienen garantías. Entonces, el temor, más allá de lo que pueda suscitar y los análisis que pueden hacer los expertos de microfinanzas, que trabajan en la microfinanciera, o los operadores técnicos en la materia de economía, te aseguro que analizan de que es imposible el nivel de pago de la gente, pues en estas condiciones, a estas alturas y en este contexto. Entonces, ellos saben de que por más que quieran decirle al cliente de que su récord va a quedar manchado, la gente no tiene opción, pues simplemente dice, mira, no te puedo pagar y esto es la única oportunidad que tengo. Entonces, por eso ahora, han venido flexibilizando paulatinamente y ahora, pues, emitiendo una normativa que, si bien es cierto, le puede dar un poco de alivio a aquellos usuarios que empiezan a sentir mayor golpe económico desde hace 30 días posiblemente. Ahora, Juan Carlos, habrá que ver si esta normativa va a venir a beneficiar, o a cuántas personas tendría que venir a beneficiar, porque valdría la pena preguntarse en dónde es que las personas acceden a mayor crédito, si a microfinancieras o a los bancos más grandes o ya más formales. La pregunta sería la siguiente: ¿qué es lo que debería de realizarse realmente? ¿Qué es lo que ustedes han venido solicitando y también la empresa privada
privada habría venido solicitando al gobierno para aliviar un poco este tema de los créditos y de los préstamos. Eso va a pasar en dos segmentos o en dos ocasiones, creo, Michelle. Uno de ellos es que más de lo que establezca el gobierno, hay un sector que está jugando con la plata pues de la gente, en el sentido, o sea, los bancos, instituciones de microcrédito. Y hay un momento donde, bueno, te insisto, pues muchos bancos ya están otorgando, si no es prórroga, al menos algún alivio en determinados momentos. Mira, págame solo los intereses del crédito y el restante me lo pagas de aquí a 4 meses. Y ahí se van acomodando, pues. En unos casos que hay un banco un poco más duro que otro, te lo digo porque la experiencia que nos da a nosotros de acompañar a los usuarios, de ver los casos, inclusive contactarnos vía correo con los gerentes de muchas instituciones microfinancieras o bancarias, esas son las respuestas. Entonces, se ha venido buscando una apertura. No todo ha sido institucional, pero más allá, aunque el gobierno quiera decir o plantearle de que van a legislar o van a regir los comportamientos jurídicos mediante normativa, va a ser imposible. O sea, esto va a llegar, o sea, este caso de la microfinanciera llega hasta el punto de emitir esta resolución porque hay una cantidad de casos que comienzan a avecinarse. O sea, es posible que los clientes que todavía estaban bien en marzo, mayo, ya están diciendo a mitad de junio, mira, o en el momento, en la mitad de mayo, mira, yo no tengo capacidad de pago, mira, ayúdame, no tengo posibilidades. Y entonces ellos tienen que previsionar. O sea, las instituciones microfinancieras o inclusive en algunos casos las entidades bancarias tienen que ellos buscarle una salida jurídica, una salida financiera para que obviamente los números puedan calzar. Pues, si eso no pasa, entonces se vuelve un caos en el sector de las microfinanzas y en el sector bancario, pues, justamente. Pero esto se va a ir otorgando, Michelle, mediante haya mayor cantidad de carteras que están viendo de que están en números rojos, pues, o aquellas carteras que está viendo una institución bancaria de que no pueden otorgar. Yo quiero aprovechar antes que el tiempo se me acabe en el segmento de debate y soluciones con ustedes, es que ayer me escribió un usuario, no solo a mí, pues al resto del grupo de trabajo, donde nosotros le habíamos dado acompañamiento al usuario. Él tuvo problemas del año 2018, solicitó prórroga, no se lo otorgó, esto con una entidad bancaria. Entonces, pues él inclusive pues tiene dos deudas con dos entidades bancarias y obviamente la garantía es la misma casa, pues. Quiero acotar esto porque ahorita, en esta época difícil que está viviendo y ve las noticias y todo el estrés que estamos viviendo, le mandan ya un auto ya de sentencia de ejecución donde los dos bancos van sobre la hipoteca de la casa. O sea, estás hablando de que en este momento el Poder Judicial sí está trabajando y justamente el vi las noticias al día justamente el Poder Judicial va a suspender audiencias, pero y ahí las audiencias de los casos de las propiedades de las personas o las adjudicaciones, ahí sí no hay prórroga, ahí no hay detenimiento pues por parte de los jueces, etcétera. Entonces es notorio de que hasta cierto punto ya hay casos donde muchas entidades bancarias tampoco tienen ganas de renegociar los créditos o de ver en alguno de los casos cuando hay garantías, pues sobre todo como zonas viviendas. Entonces, le es jugoso quitarle la casa a alguien y después revenderla en el futuro o al menos pues buscarle cómo tenerla y en un momento determinado pues aumentar la plusvalía del bien. Entonces, todas estas irregularidades que se ven en este segmento o se ven en este momento justamente le causa pánico a la gente, le causa mayor nivel de estrés. Ese señor trabaja como consultor de empresas posiblemente con la contabilidad caída porque él es contador y casi sus ingresos son pocos. Entonces lo que le da para ingresos es para comprar sus bienes de alimenticio, sus productos alimenticios o bienes para cuidarse. Pues si se está cuidando y tiene que salir. Entonces, es una grosería ver cómo en dos momentos el sector privado que habla de responsabilidad empresarial, como muchas empresas, no voy a decirla a todas porque sería de manera, no puedo juzgar a todo el mundo, pues en ese sentido, pero sí el del sector privado que habla mucho de la responsabilidad empresarial y por otro lado el gobierno que tampoco ha emitido o quiere dar su brazo a torcer con una política
un poco más solvente, pues mediante... Juan Carlos, ya para finalizar, me gustaría que nos explicaras quién o de quién es la responsabilidad de proteger o de garantizar algún tipo de medida económica para que los y las nicaragüenses, sobre todo aquellas que tienen este tipo de problemática, pueda salir adelante. Yo voy a decir, son tres los actores. Uno, el usuario tiene que presionar, insistir, ser necio, ir constantemente, enviarle correos a los gerentes o mandarle cartas, mira, no te puedo pagar ahorita. Pues son elementos probatorios, siempre lo he planteado. Eso debe ser algo que tenés que arrinconar a las instituciones privadas, tenés que pasar un reporte a las instituciones públicas. Y después de nosotros, o sea, los usuarios, consumidores, que siempre estamos dispersos, está la institución privada, como la institución bancaria, de microfinanciera, y por otro lado el Estado, pues con sus instituciones. O sea, si ellos dos, y es que no solo trata de ponerse de acuerdo, creo que la otra vez, en una ocasión yo te planteaba, si la institución privada pone en jaque o le pone números rojos al Estado, porque el Estado no gana impuestos, el Estado de un crédito se otorga obviamente un porcentaje gradual, hasta de manera de regulación de los créditos o fiscalización de los créditos. Se no va a obtener nada, tampoco el Estado. Entonces toda la cadena se va desconstruyendo, se va destruyendo. Entonces aquí es una responsabilidad de ambos sectores. Si el empresariado deja de ser tan cobarde, insisto, a nivel corporativo, a nivel nacional, deja de ser tan cobarde y le pone otros argumentos al Estado, aquí nosotros te pongo el tema de los bancos, la energía eléctrica, otros segmentos, etcétera, el tema de la comida, etcétera, te aseguro que el Estado va a tener que echar pies atrás, pues, pero esto tiene que ver con hasta qué punto se sienta presionado el sector privado y hasta qué punto se sienta presionado también la institución gubernamental. Pero, insisto, siempre lo he planteado, eso depende del consumidor, pues, porque hay usuarios que llaman por teléfono a un abogado y salen corriendo a hacer un acuerdo de pago o entregan a casa. Entonces, todas estas situaciones se dan, pues no te puedo decir que eso no sea. Y si la postura va a ser así, porque esta circunstancia de pandemia, al menos en Nicaragua, no sabes para dónde va a llevarnos o hasta qué punto va a decir, mira, ya estás un poco solvente para seguir a trabajar con normalidad o se van a recuperar algunos segmentos de empleo. Te aseguro que si las condiciones van a seguir así con esa postura empresarial, realmente la gente va a dejar de pagar y como siempre te he planteado, esto propicia a que haya obviamente nuevos grupos de no pago, determinados sectores. De hecho, ya hay grupos de no pago que no están pagando no porque no quieran o porque no puedan, sino, bueno, sí, porque no pueden justamente. Entonces, muchísimas gracias, Juan Carlos. Es compartido. Muchísimas gracias, se nos ha acabado el tiempo. Gracias por esos planteamientos y esas reflexiones alrededor de estas nuevas normativas para los entes financieros, en este caso las microfinancieras. Para nosotros también es muy importante su relación con nosotros a través de nuestra página en Facebook y queremos compartir algunas de las estadísticas de las entrevistas que se han generado en esta semana. El día de ayer